Has llegado al lugar donde la oscuridad cobra vida y los susurros del más allá encuentran su voz. Esto es Las Sombras de Kat. Soy Kat, ustedes, mis sombras. La posesión de mi prima. Adriana Vargas Neiva Huila. Esto que voy a contar pasó cuando tenía 16 años. Siempre he sido muy escéptica. Nunca creí en nada de fantasmas ni demonios, hasta que vi cómo se retorcía mi prima Lina con la mirada ida y la voz de un hombre viejo saliendo de su garganta. No era posible, no era normal. Todavía, años después, hay noches en las que no puedo dormir si no dejo la luz encendida. Mi tía Dora vivía en un barrio popular de Neiva, una casa pequeña, de esas calurosas donde el techo es de zinc. Allá vivían ella y sus 2 hijas, Lina y Paola. Siempre fuimos cercanas, así que cuando mi mamá me mandaba a ayudarle en vacaciones, yo iba feliz, pero ese diciembre fue distinto. Todo empezó con olores raros en la casa. Un día olía como a podrido, otro a azufre. Unos pensarían que era un ratón muerto o algo así, pero no. Buscamos por toda la casa y nada. Después empezaron los ruidos, golpes en las paredes a medianoche, como si alguien estuviera encerrado dentro. Rascaban desde adentro. Mi tía decía que era un gato o algo en el tejado, pero se le notaba el miedo en la cara. Un día, Paola llegó llorando. Dijo que su hermana Lina la había intentado ahorcar mientras dormían, que se le subió encima y le gritaba cosas en un idioma que no entendía. Lina se despertó y no recordaba absolutamente nada. Mi tía empezó a rezar todas las noches, pero eso solo empeoró todo. Una madrugada desperté con los gritos, corrí al cuarto de Lina y la vi. Nunca voy a olvidar esa imagen. Estaba parada encima de la cama, con los ojos completamente en blanco. No blancos de mirar arriba, completamente blancos, como si no tuviera pupilas. Se estaba riendo, pero no era la risa de ella. Era una carcajada grave, profunda, masculina. Todos nos quedamos paralizados. Mi tía llamó al cura del barrio, uno de esos que nadie toma en serio, el padre Julio. Al principio pensó que era histeria colectiva, pero cuando entró en la casa se detuvo en seco. Me acuerdo que dijo: "Aquí hay algo que no quiere que yo esté". El exorcismo fue en el cuarto de Lina. La atamos las manos y los pies porque ya había intentado morder a su mamá. Cuando el padre empezó a rezar, Lina se retorcía como una culebra. No era fuerza humana, era delgadita, pero se soltó 2 veces y entre 3 no podíamos volver a amarrarla. Gritaba cosas que no entendíamos, idiomas extraños y a veces palabras que sí se entendían, insultos y amenazas. Le dijo al padre cosas de su infancia que solo él podía saber. Le dijo a mi tía el nombre del hijo que había abortado en secreto. A mí me llamó por un apodo que solo mi papá me decía cuando era niña y que murió cuando yo tenía 6. Lo peor fue cuando Lina, o lo que sea que tenía, empezó a decir que uno de nosotros iba a morir, que no iba a dejar la casa sin llevarse un alma. Esa noche, el perro del vecino apareció muerto frente a la casa y a los 3 días, Paola tuvo un accidente en bicicleta bajando por una loma. Quedó en coma por 1 semana, pero sobrevivió. Desde entonces, Lina está mejor, pero nunca volvió a ser la misma. A veces se queda mirando a un punto fijo durante minutos. Dice que no recuerda nada, pero de vez en cuando se ríe sola, con esa risa grave. Yo no he vuelto a quedarme a dormir en esa casa, ni aunque me paguen. Y aún hoy, cada vez que huelo algo raro, se me hiela la sangre. El cuarto del espejo, por Javier Moreno, de Bucaramanga. Cuando uno es joven y pobre, se aguanta muchas cosas. Mi esposa y yo nos pasamos a una casa antigua en el centro de Bucaramanga, de esas que tiene techo alto, humedad en las paredes y ventanas de madera que crujen con solo mirarlas. Lo más raro de la casa era un espejo gigante,
empotrado en la pared del cuarto principal. No se podía quitar. El dueño dijo que venía con la casa, que mejor ni lo tocáramos. Pensamos que lo decía por no pagar el retiro. A los pocos días empezamos a escuchar golpes. 3 golpes, siempre 3. Primero pensamos que era el viento, luego que era el vecino. Pero no, venían del espejo. Literalmente, se oían desde adentro del vidrio. Me paraba en la noche, miraba el espejo y no había nada, solo mi reflejo. Pero una vez vi que no se movía al mismo tiempo que yo. Me paralicé, me acerqué y lo juro por mi madre, mi reflejo sonrió mientras yo seguía con cara de susto. Empezamos a dormir en el cuarto de los niños. Y fue ahí donde mi hijo mayor, Santiago, empezó a hablar solo. Decía que el hombre del espejo lo visitaba por las noches, que le decía secretos, que le contaba cosas que yo nunca le había contado a nadie. Una noche, mi esposa se despertó gritando. Santiago estaba frente al espejo, con los ojos completamente negros, murmurando palabras raras. Cuando lo intenté mover, me lanzó contra la pared como si yo fuera un papel. No era fuerza de un niño de 6 años. Llamamos a una mujer que decía ser liberadora espiritual. Apenas entró, dijo: "Este espejo es un portal. Hay algo atrapado, pero quiere salir y ha elegido a su hijo para hacerlo". El exorcismo duró más de 3 horas. El cuarto se heló, se rompieron las ventanas. Santiago gritaba en voces que no eran suyas. No una voz, varias, de hombres, mujeres, niños, todas al mismo tiempo. Al final, el espejo se quebró solo, en completo silencio, en 1000 pedazos, sin que nadie lo tocara. Santiago se desmayó y al despertar no recordaba nada. Bajo la piel de mi hermana, por Ana María Telles de Villavicencio. Mi hermana Luisa siempre fue sensible, veía cosas desde pequeña, pero lo que pasó cuando tenía 22 no tiene explicación lógica. Todo empezó cuando fue a hacer unas prácticas rurales como enfermera en una vereda cerca del Meta. Allí atendió a un anciano que le pidió que no lo dejara morir solo. Dijo que su alma estaba maldita, que algo vendría por él, y murió esa misma noche, y desde entonces Luisa cambió. Primero fueron los sueños. Decía que lo veía en una esquina de su cuarto, parado, susurrando. Luego empezó a perder peso, a quedarse callada por horas, a reírse sola. Una tarde entré a su cuarto y la vi frente al espejo, arrancándose la piel del brazo con una aguja. Cuando la confronté, me miró con una expresión vacía y dijo: "No es mi piel. Yo no soy ella". La llevamos a todos lados, psicólogos, psiquiatras, curas. Uno de ellos, un fraile franciscano, dijo que Luisa estaba poseída por un espíritu errante, el del viejo que había atendido, que él había sembrado algo en ella para no irse sola. En el ritual, el cuerpo de Luisa se arqueaba de formas imposibles. Vomitó tierra negra, con lombrices. No podíamos creerlo. El fraile gritaba oraciones en latín y ella hablaba en una voz cavernosa que decía: "No me saquen, yo estaba primero". El exorcismo duró 3 días. Hubo momentos en que todos pensábamos que iba a morir, pero resistió. El último día cayó inconsciente durante horas. Cuando despertó, volvió a ser mi hermana, aunque algo de ella nunca regresó del todo. A veces cuando duerme, murmura: "Yo estaba primero". La niña del Camposanto, por Jorge Salcedo de Ibagué. Yo era velador en un cementerio pequeño a las afueras de Ibagué. Una noche vi a una niña sola caminando entre las tumbas. Pensé que se había perdido, pero cuando me acerqué se desvaneció. Desde ese día empezó mi maldición. Cada noche la veía más cerca. Un día apareció dentro de mi caseta, observándome. Tenía los ojos negros, vacíos,
y una sonrisa que parecía tallada. Luego empezaron los dolores, una presión en el pecho, pesadillas, náuseas. Empecé a hablar solo. Mi esposa me decía que murmuraba mientras dormía, en una lengua extraña. Me llevó al hospital una vez porque me sangraban los oídos. Los médicos no encontraron nada. Una enfermera me dijo en voz baja: a usted lo está siguiendo algo. No es una niña, es un disfraz. Fui con un pastor que conocía casos similares. Me dijo que la entidad usaba la imagen de una niña para alimentarse del miedo y la pena de los vivos, que quería entrar completamente en mí. Durante la oración, mi cuerpo no me respondía. Veía todo, pero no podía moverme. Sentía que caminaba dentro de mi propio cuerpo, como encerrado. Y la niña estaba dentro también. La expulsaron, pero antes de irse, dijo por mi boca: algún día volveré. Esto no fue mi única entrada. Y no miente. A veces todavía la escucho en la madrugada, cantando muy bajito. Se comió mi corazón, por Mónica Londoño, de Medellín. Mi primo Daniel era una persona normal hasta que cumplió 19. Una noche, en una finca de Copacabana, hicieron una sesión de Ouija con unos amigos. Desde esa noche cambió. Volvió al pueblo con una mirada perdida. No hablaba, se encerraba por horas. Una tía lo vio comiendo tierra en el patio. Otra noche, mi abuela lo sorprendió comiéndose un pollo crudo, con las plumas y todo. Una noche desapareció. Lo encontraron en el cementerio, hincado sobre una tumba recién abierta. Tenía sangre en la boca, había sacado un perro muerto del nicho y le había arrancado el corazón con los dientes. Lo internaron, pero decía que él no era Daniel, que Daniel estaba debajo, que alguien más lo habitaba. Su voz cambiaba todo el tiempo, a veces sonaba como un niño, otras como un viejo. Un exorcista del Carmen de Viboral vino. Cuando Daniel lo vio, se le lanzó encima. Decía que lo recordaba, que ya habían peleado antes. El exorcismo fue un infierno. En un momento, Daniel flotó a unos centímetros del suelo. No me importa si no me creen. Yo lo vi. Lo amarraron con cadenas. Vomitó pedazos de uña, pelo humano, dientes. El cuarto olía a azufre. Después de horas de rezos y gritos, Daniel colapsó. Despertó 2 días después. No recuerda nada. Pero cada tanto, cuando mira a alguien fijamente, le tiembla el párpado izquierdo, como si algo adentro todavía se moviera. Antes de continuar, no olvides darle me gusta, compartir y dejar un comentario. Esto me ayuda muchísimo. Activa la campanita para que te notifique de nuevos videos. Si estás en Spotify, déjame las 5 estrellitas. El huésped del inquilinato, por Sonia Pardo, de Bogotá. Viví un tiempo en un inquilinato en el centro de Bogotá, en una casa antigua y mal cuidada. Ahí fue donde conocí al señor Gaitán, un viejito tranquilo que vivía en la última pieza. Lo raro fue que nadie lo veía entrar ni salir, y no comía. Solo lo veíamos en la ventana, sentado mirando. Hasta que una noche escuchamos golpes y gritos. Forcé la puerta. Gaitán estaba en el suelo, con los ojos volteados y hablando en una lengua extraña, como un lamento ahogado. Los demás inquilinos se fueron. Yo me quedé. Esa noche sentí que alguien se sentó en mi cama. No pude moverme. Una voz me susurró al oído: ya no hay vuelta atrás. Lo abriste. Gaitán murió al día siguiente, pero desde entonces alguien más ocupa ese cuarto. Yo lo oigo. Se arrastra, respira, me llama por mi nombre en la madrugada. Intenté irme, pero no me deja, me sigue, está adentro. El santo que no era santo, por Esteban Quintero, de Cali. Mi mamá era muy devota, tenía un altar en la sala con santos, vírgenes y un santo que no conocía. Era de yeso, con una cara extraña, nunca supe su nombre, pero mi mamá decía que le cumplía. Después de un tiempo, mi mamá empezó a actuar raro.
Se encerraba a rezar durante horas, se reía sola y una noche me dijo: él me habla, me dice que tú estorbas. Me fui de la casa por miedo. Una vecina me llamó una semana después. Mi mamá había sido internada. Encontraron símbolos tallados en las paredes, con líquido rojo en el altar, y el santo completamente negro. Un sacerdote me dijo que ese no era un santo, era una entidad disfrazada que se alimentó de fe y la poseyó poco a poco. El exorcismo fue desgarrador. Mi madre se desfiguraba, gritaba a voces que no eran suyas, dijo cosas horribles, me maldijo, dijo que yo moriría primero. Hasta hoy vivo con miedo porque tengo la sensación de que ese santo todavía me observa, que no se fue. El que me respiraba en el cuello, Diego Echeverry de Manizales. Esto me pasó cuando tenía 24 años y vivía solo en un apartaestudio que alquilé cerca del centro de Manizales. Todo estaba bien hasta que empecé a despertarme con una sensación horrible. Alguien me respiraba en el cuello mientras dormía. Era una respiración pesada, húmeda, caliente. Pero cuando encendía la luz no había nadie. Pensé que estaba loco, que era estrés, hasta que vi la sombra. Una noche me desperté a las 3:17, siempre a esa hora. Al abrir los ojos, vi una figura parada frente a mi cama, alta, flaca, como si su cuerpo estuviera estirado. No tenía rostro, solo una boca negra abierta. Sentí que me miraba sin ojos. Intenté moverme y no pude. Sentí su aliento otra vez, esta vez directo en mi oído. Me dijo una voz rasposa: ya no es tu cuarto. Desde esa noche, todo cambió. Perdí peso, dejé de comer, tenía ataques de ira sin razón. Y lo peor, empecé a hablar en sueños en idiomas que no conocía. Grabé una de esas noches. Y cuando escuché el audio, lloré. Esa no era mi voz. Un amigo me llevó con un sacerdote jesuita. Apenas me vio, me dijo: tú no estás solo, hay un intruso dentro de ti, uno muy antiguo. Hicieron una liberación, grité, lloré, vomité bilis, me retorcí. Dije cosas que no recuerdo. El sacerdote casi se desmaya, dijo que nunca había visto algo tan agresivo. Hoy estoy mejor, pero a veces, al cerrar los ojos, todavía siento la respiración caliente en mi cuello. Lo que trajeron de la selva, por Laura Ortega de Florencia Caquetá. Mi esposo trabaja con una petrolera. En uno de sus turnos en la selva del Caquetá, unos compañeros encontraron lo que parecía una figura tallada en piedra, como un ídolo indígena. Se la llevaron como recuerdo. Desde entonces, nuestras vidas se convirtieron en una pesadilla. Cuando regresó, no era el mismo, callado, ausente, con la mirada perdida. Me despertaba gritando, decía que algo lo seguía. Empezó a murmurar oraciones mezcladas con maldiciones. Y una noche lo vi comiéndose sus propias uñas hasta sangrar. No pestañeaba. La cosa empeoró cuando nuestra hija de 5 años comenzó a llorar sin parar, diciendo: papá tiene algo dentro. No es papá, es otro. Llamé a una curandera amazónica. Cuando entró a la casa, dijo que el objeto había traído una entidad antigua, muy violenta, que lo poseyó como castigo por profanar su santuario. La ceremonia fue brutal. Mi esposo gritaba, sus ojos se pusieron negros, el cuarto se heló y los vidrios de las ventanas se agrietearon. La curandera se desmayó. Cuando volvió en sí, dijo: solo lo logramos porque tu hija le habló. Yo no la había oído, pero la curandera me dijo que la niña, durante el trance, se acercó al oído de su padre y le dijo: papito, por favor vuelve, te extraño. Mi esposo se desmayó y vomitó algo negro, con olor a descomposición. El ídolo fue enterrado en un lugar sagrado. Desde entonces, no hablamos de eso, pero mi hija a veces dibuja al otro papá, con los ojos rojos y garras en vez de manos. El demonio del pozo, por Franklin Castillo de Pasto, Nariño. En la finca de mis abuelos, en un corregimiento cerca a Pasto,
Siempre hubo un pozo tapado. Decían que era peligroso, que nadie debía quitarle la tapa. Pero ya sabes cómo son los adolescentes. Uno no cree en nada. Una noche, con unos primos lo destapamos. Solo queríamos ver qué tan profundo era, pero desde esa noche mi prima Karen empezó a cambiar. Primero dejó de comer, luego hablaba sola, se arrancaba el pelo y decía que el de abajo le hablaba, que le ofrecía poder. Empezó a decirnos cosas personales, secretos que nadie le había contado. Y una noche gritó durante horas, hasta que la lengua se le puso negra, negra como brea. La abuela nos llevó donde un curandero que trabajaba con santos y brujería blanca. Dijo que habíamos liberado a un demonio ancestral, una entidad enterrada viva hacía siglos, y que Karen era su vehículo. El ritual fue sangriento, literalmente. Karen sangró por los ojos. Hablaba en 2 voces a la vez, gritaba blasfemias y maldiciones. Dijo que el pozo era su cárcel, y nosotros lo habíamos liberado. El curandero selló el cuerpo de Karen con rezos y humo. Quemamos hierbas y él enterró el crucifijo en cenizas. Karen volvió, pero perdió la memoria. Hoy tiene 27 y aún no recuerda nada de lo que pasó, pero sueña con el pozo y dice que alguien la llama desde abajo. Gracias por llegar hasta el final del capítulo. Sombritas, les recuerdo el WhatsApp para que envíen sus historias paranormales y el correo electrónico. El WhatsApp de las sombras es +57 320 340 9811 y el correo electrónico lasombrasdecat@gmail.com. Es muy, pero muy importante, si es anónima, que lo pongas al inicio que es anónima. No olvides compartir todos nuestros videos, dejar un me gusta y un comentario. Así sabré que te gustan mis narraciones. Recuerda, todas las historias que narran son reales, enviadas por ustedes, mis sombras. Que las sombras te protejan o te encuentren.